así de rápido, así de rápido. Vamos a leer entonces, amados hermanos, la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo y después vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él sea con nosotros, que nos ayude para poder deleitarnos en su palabra, que podamos nosotros gozarnos escuchando su palabra gloriosa. Leemos la escritura, voy a pedir que leamos desde el versículo 5, 6 y 7. Ya vimos el versículo 5, pero vamos a leerlo otra vez. Dice así: pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual, distrayéndose algunos, se apartaron a vanas pláticas, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Vamos a orar a Dios, hermanos. Padre bendito, en esta preciosa hora de la mañana todavía, Señor, nos acercamos a ti dándote gracias. Porque tenemos la bendición de poder estar en tu casa, en tu santo templo. Porque tenemos la dicha de alabarte y tenemos la dicha de invocar tu nombre, Señor. Y ahora tenemos esta bendición tan grande y tan especial de poder deleitarnos en tu palabra. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, danos luz. Que podamos nosotros deleitarnos y gozarnos en ti. Que lo que el salmista decía en el Salmo 37 sea una realidad en nuestro corazón. Pon asimismo tu delicia en Jehová. Que podamos poner, Señor amado, nuestro corazón, nuestra alma, manifestando que tu palabra es nuestro deleite. Tómanos, Señor, en tus manos, mi vida en tus manos, para que pueda hablar tu palabra, Señor, a tu pueblo, a los santos, a los redimidos. Toma en tus manos, Señor amado, a toda tu iglesia. Y una vez más te pedimos por los enfermos, para que tú los visites, Señor. Visítalos, te lo ruego. Glorifícate en ellos. Gracias, Señor, porque yo sé que tú así lo harás. En tus manos preciosas nos dejamos y nos abandonamos. Por Cristo te lo he rogado, mi Dios. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal Pentecostés, lección 891. ¿Damos gracias a Dios? Y uno dice, amados hermanos, ¿usted cree que es fácil preparar lecciones de escuela dominical? No, hermanos, pero damos gracias a Dios porque Dios siempre prepara elementos para que nosotros seamos alimentados con la palabra del Señor. Pedimos sus oraciones por esos hombres de Dios, que Dios los usa para poder plasmar estas lecciones aquí en nuestro consejero fiel con la ayuda del Señor. Lección 891. Tenemos un tema general y lo decimos todos unidos, ¿cómo dice? Así es, la doctrina de los apóstoles. Si algo necesita la iglesia, si algo necesitamos nosotros, es conocer la doctrina de Cristo, la que le dejó a sus apóstoles y que hoy nosotros la tenemos, la estudiamos y la recibimos con todo nuestro corazón. Entonces ese es nuestro tema general, la doctrina. Usted sabe que doctrina es enseñanza, entonces eso es lo que vamos a considerar, la enseñanza del día de hoy, la enseñanza de los apóstoles. Y tenemos un tema del mes, porque ya iniciamos con la epístola a Timoteo. El apóstol Pablo está escribiendo ¿a quién? A su hijo en la fe, Timoteo, para alentarlo y alertarlo acerca de las falsas doctrinas. Fíjense cómo ya estaba luchando en ese tiempo. Ya había este problema. Entonces el tema del mes lo decimos juntos y el tema del mes dice acciones contra las falsas enseñanzas. Ya nos está diciendo que tenemos que hacer algo. Acciones, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo las enfrento? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué enseñanza dejó? ¿Cómo los enfrentamos? ¿Me quedo callado? ¿No hago nada?
¿Cuál es mi actitud? Y entonces ya esto es importantísimo, amados hermanos, que nosotros lo sepamos. Acciones contra las falsas enseñanzas y ya vimos nosotros, amados hermanos, que el apóstol Pablo introduce con un saludo. Luego vimos que se debe combatir el error, porque así lo vimos nosotros ya aquí en los versículos 3 y 4. Después del saludo de introducción, ya él dice que se debe de combatir, porque está diciendo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, lo deja como pastor en Éfeso, para que requirieses, dice, para que pares, así, para que requirieses a algunos que no enseñen diversa doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogía sin término. Ya ahí nos está hablando de una acción. Se debe combatir el error, hay que pararlo. También, amados hermanos, nosotros vimos que hay que estar llenos de amor. Y vimos ahí en el versículo 5, que lo leímos también, que nos está diciendo, pues el fin del mandamiento, así, pues el fin del mandamiento, es decir, el propósito. Fíjese, el propósito de todos los consejos, de la enseñanza, de los mandatos que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo y que da también a la iglesia, tiene un propósito. O sea, no nada más se le dice a alguien, o ustedes como padres no nada más le dicen a sus hijos cuando los dejan en la escuela, pórtate bien. ¿Cómo para qué? Tiene un propósito, porque si no lo van a correr. Y si no estudia se queda burro. Y si se queda burro va a sufrir en la vida. Entonces tiene ¿qué? Tiene un propósito. Entonces aquí la enseñanza, el mandamiento tiene un propósito y está diciendo, pues el fin del mandamiento es la caridad nacida. Oye, ¿de dónde nace ese amor? Dice, nacida de corazón limpio. ¿Y cómo podemos lograr un corazón limpio? Solo la sangre preciosa de Cristo. Corazón limpio, y luego dice, ¿y de buena qué? Conciencia. ¿Quién limpia nuestra conciencia? Solo el Señor, la sangre preciosa de Cristo. ¿Y de fe qué? No fingida. Entonces el propósito del mandamiento es que todos aprendan a amar con pureza de corazón, con conciencia limpia y una fe no fingida. Y ahora llegamos a esto, llegamos a nuestra lección que dice título, consecuencia de apartarse del amor. Naturalmente, amados hermanos, fíjese, aquí quiero que pongan mucha atención, consecuencias de apartarse del amor. Naturalmente, cuando alguien no ha nacido de nuevo, va a llegar el momento en que ¿qué? En que se tiene que manifestar lo que es. Aquí cuando nos está hablando consecuencias de apartarse del amor, nos habla en el sentido de aquellos que ¿qué? Que nunca se arrepintieron, que nunca fueron del Señor. Oiga, pero que estaban caminando con nosotros, y que nosotros ni siquiera nos dimos cuenta que no eran cristianos y que nunca habían nacido de nuevo. Uno dice, pues yo pensé que era mi hermano, pero de pronto se apartó. ¿Qué pasó? Abrazó otra doctrina. Por eso cuando nosotros vemos, aquí vuelvo a repetirnos, tenemos consecuencias de apartarse del amor y decimos, ¿será que un cristiano genuino puede apartarse del amor del Señor? Cuando la epístola a los romanos está diciendo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y no nos está hablando, amados hermanos, de nuestro esfuerzo, de nuestro mérito, sino está hablando del amor de Dios que nos ha ligado y nos ha unido a Él. Nuestro amor hacia Él es fluctuante, pero el amor de Cristo hacia nosotros es tan fuerte al grado que el apóstol Pablo llega a decir, ¿qué nos separará? ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Acaso tribulación, angustia, persecución,
hambre, desnudez, peligro o cuchillo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Nosotros debemos de tener bien este entendimiento, porque hay quienes militan al lado de nosotros, con nosotros, pero no son de nosotros. Aunque nosotros decimos que ¿qué? Que sí, porque nosotros no conocemos ¿qué? No conocemos el corazón naturalmente. Y no podemos ver lo que hay ahí. Por eso cuando la Escritura nos dice en 1 de San Juan, capítulo 2, dice la Escritura, vamos a leerlo, amados hermanos. 1 de San Juan, capítulo 2, y que nos dice la Escritura en el versículo 18 y 19, dice, hijitos. 1 de San Juan 2, 18 y 19, dice, hijitos, fíjense cómo le está hablando a la iglesia, a un redimido. Le está diciendo, hijitos, este es un hijo de Dios, uno que ha nacido de nuevo. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo, ¿qué cosa? Así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Y luego dice, ¿salieron de dónde? ¿Con quién militaban? Con nosotros. ¿Con quién marchaban al reino de los cielos? Con nosotros. Pero ellos nunca nacieron de nuevo. Dice, salieron, dice, de nosotros, más que no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Y está hablando de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Está hablando del cuerpo de Cristo, es decir, que dejaron la doctrina, que erraron. Se refiere a eso. Erraron, dejaron la doctrina. Dice, pero lo que pasa es que como tú no ves el corazón, tú no conoces la profundidad del corazón, tú pensabas que como militaba contigo, él también era ¿qué? Era cristiano. Pero no es así. La Biblia nos da muchísimas evidencias y además de esto también tenemos nosotros en San Mateo 7:21, que usted lo ha leído muchas veces, San Mateo 7:21, pero que es importante verlo para dejar claro nuestro tema, nuestro título, consecuencias de apartarse del amor, que estamos hablando de alguien que milita, pero que nunca nació de nuevo. 7:21 dice la Escritura así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Y entonces, amados hermanos, la sentencia de nunca os conocí nos indica, amados hermanos, que nunca nacieron de nuevo. Llevaron el título de cristianos, militaban con nosotros, hacían lo que nosotros hacíamos, pero nunca nacieron de nuevo. Cuando lleguen a la presencia de Dios, el Señor les va a decir a ustedes, nunca los conocí, nunca fueron de mi rebaño, yo no fui su pastor, jamás, yo no sé quiénes son ustedes, yo no sé de dónde vienen, pero yo no los conozco. Así. Nunca os conocí. Ahora, usted sabe bien, amados hermanos, fíjense, en 2 Tesalonicenses 2, nos dice también, seguimos con esto, 2 Tesalonicenses 2, para que veamos cómo la Escritura nos marca bien esta parte y que muchas veces nosotros como no podemos ver el corazón del hombre, nosotros decimos que todos son nuestros hermanos, pero esa es nuestra limitación. Es nuestra limitación porque no podemos conocer el corazón del hombre. 2 Tesalonicenses 2, 10 al 12 dice, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjense, no reciben el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean ¿a qué? Para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron ¿qué cosa? A la iniquidad. Fíjense, amados hermanos, ya el peligro, es que esto es fuerte, amados hermanos, y tan peligroso y tan delicado. Vuelvo a repetir, uno debe estar alerta porque alguien puede estar militando a nuestro lado y haciendo lo mismo que nosotros, pero no ha nacido de nuevo, no es cristiano. Nosotros, a más de esto, tenemos también, y usted conoce bien, la parábola de las vírgenes. Ahí en San Mateo 25, vamos a leer San Mateo 25. Dice la Escritura, versículos 2 al 4. Dice San Mateo 25, 2, 3 y 4. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué? Fíjense, no tomaron aceite. Cuando uno, amados hermanos, viene a Cristo, lo que hace el Espíritu Santo, lo primero que hace es que sellarnos con el Espíritu Santo. Lo que hace Dios es sellarnos con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí vemos el símbolo del Espíritu Santo en el aceite, y dice el 3, las que eran fatuas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y ya uno empieza a analizar, ¿quiénes durmieron? Todas. ¿Quiénes esperaban al esposo? Todas. ¿Quiénes habían tomado sus lámparas? Todas. Y vemos una serie de características que tanto prudentes como fatuas parece que todos hacen ¿qué? Lo mismo. Y uno dice, pero esta sí es bien cristiana. Está militando con nosotros. Están militando con nosotros. Pero va a llegar el día de la verdad. Va a llegar el día de la verdad, donde todo se va a descubrir. El Evangelio de San Mateo capítulo 22, ahora el versículo 11 y 12. Regresen ahí tantito, San Mateo 22, que nos habla de la parábola de las bodas, que aquí no está hablando del reino de los cielos, sino está hablando de la vida cristiana, el reino aquí en la tierra. Y entonces está diciendo, amados hermanos, 22, 11 y 12, dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre no vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él que cerró la boca. Sucede que en ese tiempo, cuando alguien invitaba a una boda, el anfitrión era el que daba las vestiduras para que fueran a su fiesta. ¿Cuál es la analogía de Jesucristo? Cristo es el que nos ha vestido de su justicia. Pero aquí vemos a uno que ha rechazado la justicia de Cristo para vestirse con la propia. O sea, sus méritos. Así, yo soy cristiano así y esto que yo hago es lo correcto. Ah, bueno, está bien. ¿Quién se dio cuenta? De aquí de las bodas nadie. Hasta que llegó ¿Se da cuenta? Nosotros todos podemos estar aquí y no sabemos quién ha nacido de nuevo y quién no. Alguien puede estar militando a nuestro lado sin haber nacido de nuevo. Y por no recibir el amor que salva, Dios les envió espíritu de ¿qué? De error. Para que crean, ¿qué cosa? La mentira.
¿Se dan cuenta? Mire, amados hermanos, entró el rey para ver los convidados. Hasta que el rey llega, porque es el Señor el único que tiene la capacidad. Por eso es que dice la Escritura: no juzguéis nada antes de tiempo. Porque el único que tiene la capacidad para ver la profundidad del corazón del hombre es el Señor. Y Él entra, amados hermanos, ahí donde están todos, y de pronto ve a uno que no estaba vestido de boda. Él se vistió con sus propias ropas. Es decir, yo voy a vivir la vida cristiana como yo quiero. Entrad por la puerta estrecha. Esa es la orden del Señor. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Por eso es que vemos nosotros esto, consecuencias de apartarse del amor. Pero estamos viendo gente, nos está mostrando la Escritura, gente que milita con nosotros, pero nunca nació de nuevo. Y a veces lloramos y nos llevamos sorpresas porque decimos, es que lo veíamos, ¿cómo lo veíamos en el Evangelio? Dice uno, lo veíamos bonito en la vida cristiana, iba caminando muy bien. Llevaba tantos años sirviendo al Señor y erró. Oiga, es que nunca abrazó la verdad, nunca. Es peligroso. Por eso es la invitación: venga a Cristo, venga a Cristo, venga a Cristo. Si usted no viene a Cristo, un día va a abrazar algo. Esa voz constante que se oye, ven a Cristo el Señor, es relevante. Y algunos terminan ¿cómo? En el error. Terminan en el error. Y entonces ya estamos viendo esto, consecuencias de apartarse del amor. Porque el que está en Cristo, amados hermanos, nuestro anhelo es que amar al Señor cada día más. Cada día más. Y no decimos, amados hermanos, que un cristiano no pueda tener altibajos y pueda sentirse desmayar como el profeta Elías cuando sentía que no podía, como Moisés que quería morirse, como Job que dijo, maldito el día en que nací y que perezca, sea sombrío, y como Jeremías, amados hermanos, y tantos como Pedro que lloró amargamente, que traicionó al Señor. Eso es una realidad. ¿Pero el Señor los dejó así? No. El Señor los restauró, los ayudó, los consoló. ¿Se da cuenta qué diferente? ¿Qué diferente? Ahora, el texto áureo nos dice: de lo cual, distrayéndose algunos, se apartaron a vanas pláticas, que es lo que dice 1 Timoteo 1:6. Y la verdad práctica dice: el apartarse del amor verdadero trae como consecuencia errar del camino y apartarse de la verdad. Así, el apartarse del amor verdadero trae como consecuencia errar del camino y apartarse de la verdad. Y ya vimos cuánta gente milita en la vida cristiana. ¿Usted se acuerda cuando el Señor Jesús dijo: y el que viene en pos de mí y no trae su cruz, no puede ser mi discípulo? Es decir, hay gente que está siguiendo a Jesús sin la cruz, y el Señor dice: yo no te reconozco como ¿qué? Como mi discípulo. Para que yo te reconozca como mi discípulo, tú tienes que tomar la cruz. Tienes que tomar la cruz. Es importante. Entonces, amados hermanos, ya vemos esto. En 1 Timoteo 1:5 se nombraron 3 virtudes que se consideran la fuente del amor verdadero que se profesa en el cristiano genuino. Y no es de extrañarse que muchos se han apartado de ese amor verdadero, errando en el camino.
e inclinándose por doctrinas contrarias a la verdad. ¿Por qué se apartaron? ¿Alguna vez recibieron la verdad? No, no la recibieron. ¿Militaban con nosotros? Sí, sí militaban con nosotros. ¿Hacían lo que nosotros? Sí, sí también. Oraban, cantaban igual que nosotros. ¿Se da cuenta? ¿Cómo la Biblia, que es nuestra lámpara, nos alumbra para ver esta realidad? Por ello se considerará el siguiente tema: consecuencias de apartarse del amor. Por eso es el llamado: venga a Cristo y estar unidos. Una vez que estamos unidos a Cristo, ¿quién nos apartará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pero vemos desfilando multitud de gente en el error, porque despreciaron la gracia de Cristo, aunque militaban con nosotros. Entonces tenemos, uno, discusiones sin sentido, y ya lo vimos aquí en el versículo 6, de lo cual distrayéndose algunos se apartaron ¿a qué? A vanas pláticas. Ya nos dice aquí, de lo cual distrayéndose algunos. Hermano, ¿con qué se estaban distrayendo? Dice, de lo cual distrayéndose algunos, ¿con qué? Pues con fábulas y genealogía sin término. Antes que la esencia de la ley y de las escrituras, oiga, a esta gente les interesaban más que los mitos, las fábulas, más que la doctrina. La doctrina es importantísima. La doctrina es relevante. Por eso es que está diciendo, amados hermanos, de lo cual distrayéndose algunos, que hace referencia a 1 Timoteo 1:4. El verbo distrayéndose significa errar al blanco, y da la noción de que dichos enseñadores carecieron de la gracia suficiente para poder poseer estas virtudes. Y cuando dice carecieron, es decir, privados. ¿Cuándo nacieron de nuevo? Hermano, nosotros, vuelvo otra vez, cada uno de nosotros debemos de dar gracias a Dios por Dios habernos rescatado en Cristo nuestro Señor. Esa es una bendición. Señor, gracias por haberme dado vida. Pero ya estamos viendo esto, de los cuales distrayéndose algunos. Es que, amados hermanos, se tiene que cumplir. Estaban con nosotros, pero no eran ¿qué? De nosotros. Tienen que salir, se tiene que manifestar en un determinado momento. Van a errar de la doctrina, tales como un corazón limpio. Bueno, leo otra vez. El verbo distrayéndose significa errar al blanco. Da la noción de que dichos enseñadores carecieron, es decir, fueron privados de la gracia para poder poseer estas virtudes, tales como un corazón limpio, buena conciencia y fe genuina. Ahora, amados hermanos, si no hay corazón limpio, ¿va a haber amor por la palabra? Si no hay conciencia limpia, ¿va ese supuesto creyente a edificar al cuerpo de Cristo? No. Si no hay fe genuina, fe viva, hay un problema. Hay un problema. Por eso es que ya estamos viendo aquí y que nos está diciendo, es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo a Timoteo, identifica, ¿qué cosa? Que el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio. Ese que ha nacido de nuevo, una de las características, amados hermanos, que manifiesta el Hijo de Dios es el amor. Y no quiere decir que somos puro amor en todo, también nos enojamos. Pero también sabemos pedir perdón. Amamos a nuestros hermanos. Esto es importante. Ahora, como consecuencia carecieron del amor, sí.
Y ahí vamos otra vez. Fíjense la lógica. Carecieron del amor. ¿Por qué? Porque no hubo corazón ¿qué? Limpio. Nunca fue lavado con la sangre de Cristo. Es decir, nunca fue salvo. Nunca hubo conciencia ¿qué? Limpia. El problema de la confusión del cristiano es que como no conocemos nosotros el corazón, ni podemos nosotros ver qué es lo que hay ahí. Yo no sé, vuelvo a repetir e insisto en ello, yo no sé si el que milita a mi lado realmente es cristiano. A mí me va a engañar. Y muchos nos han engañado. Y hay cosas evidentes, amados hermanos. A veces presentamos, yo he presentado, amados hermanos, matrimonios y entonces viene la pregunta del millón, ¿se va a presentar de blanco, sí o no? Y muchos me han engañado, me han dicho, sí, yo de blanco. Pero la verdad es que Dios no puede ser burlado y el fracaso viene a la vuelta de la esquina. Nosotros no conocemos el corazón. Como consecuencia carecieron del amor verdadero. Y viene el resultado, descarriándose así del camino verdadero y entregándose o haciéndose practicantes de lo que expresa el apóstol. Se apartaron a vanas ¿qué? Así es, a vanas pláticas, mitos, fábulas, genealogías, amados hermanos. Es decir, a pláticas sin sentido, sin fruto, que no edifican, razones inútiles y discusiones que a nada conducen, sino solo a la impiedad, al divisionismo y al desamor. Con esta declaración que hace el apóstol, el creyente actual, es decir, nosotros, ya nos mete aquí a nosotros, el creyente actual debe considerar el no entrometerse en pláticas que en nada edifican, tales como el chisme, las afirmaciones sin fundamento, la especulación y la crítica. Aunque, bueno, hago mención aquí no se refiere al chisme, no está tratando ese tema, no tiene nada que ver ese tema, sino está hablando, amados hermanos, de la ley, y hace referencia a la ley de Moisés, y el poco entendimiento que tenían de ella, y la manera en que la interpretaban. Eso era, amados hermanos, un problema. La especulación, ellos especulaban. Esto que dice aquí la especulación, si nosotros regresamos a la oración anterior, una especulación son afirmaciones sin fundamento. Así, amados hermanos, las especulaciones sirven para inquietar y perturbar la mente, o en su defecto no edifica en nada, sino tiene como propósito el espectáculo o la exhibición, y tampoco lleva ni promueve a la salvación de sus oyentes. Por eso hay muchos lugares donde gusta, porque hay mucha exhibición, poca doctrina o casi nada, y mucho espectáculo. Cuando lo que debe de haber más es doctrina, es palabra. ¿Cómo es esto, amados hermanos? Hay gente que toma de las escrituras que son narrativas, no son para hacer doctrinas, y la toman, amados hermanos. ¿Se acuerdan ustedes del segundo libro de los Reyes, capítulo 2, 23, 24, cuando Eliseo maldice a unos muchachos porque le llamaron calvo? Y esos dos osos que salieron despedazaron, creo, a 42 muchachos. Y ya alguien puede especular y decir, a ver, aquellos que están en contra de mí, hoy declaro que te va a devorar 2 osos. Y ya entonces el que no conoce la palabra, ¿cómo se queda? Espantado, se queda espantado. Ay, y sale y apenas un chihuahueño le hace, ay, pensé que era un oso. Todo espantado. ¿Se da cuenta? Eso, amados hermanos, es triste. Eso es triste. Ay, esos osos te van a despedazar por meterte ¿con quién? Conmigo. Ay, hermano, ¿cómo sufrieron los siervos del Señor? ¿No Cristo fue criticado y hasta crucificado?
No el mismo protomártir San Esteban cuando predicaba la palabra y su rostro era como del ángel y hablaba la palabra, amados hermanos, y eran compungidos y aún así lo mataron. Y aún así lo mataron. Hermano, ¿qué nos esperamos nosotros? ¿Se da cuenta, amados hermanos? Ese es el problema de las especulaciones. Sirven para inquietar y perturbar la mente. Y entonces, amados hermanos, alguien puede tomar la escritura únicamente para especular y para manipular. ¿Qué es lo que hacían los profetas falsos en el Antiguo Testamento? El profeta falso siempre, fíjense la característica, el profeta falso siempre buscaba agradar a sus oyentes. ¿Cómo se sintieron, hermanos? ¿Se sintieron cómodos hoy? Porque les dije que Dios los va a bendecir aunque sean unos pecadores. Esa es una característica del falso profeta. Cuando nosotros vemos en Jeremías capítulo 6, dice la escritura, vamos a leerlo. Busque Jeremías capítulo 6. Dice la escritura, Jeremías 6, ¿qué? 13. Sí, 6, 13 y 14. Vamos a leerlo, hermanos. Dice de la siguiente manera, Jeremías 6, 13 y 14, dice así: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son ¿qué? Engañadores, y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, ¿y qué? Ellos les decían, hay mucha paz, todo va a salir bien, y la realidad es que no era así. El Señor ya había dicho que iba a venir ¿qué? Juicio. Y hay muchas partes, amados hermanos, no solamente aquí en Ezequiel 3, en Miqueas 3:5, amados hermanos, en Oseas, en muchas partes de las Escrituras, nosotros vemos como siempre los profetas falsos siempre buscaban agradar y quedar bien con los oyentes. Aquella escena, primer libro de los Reyes 12, fíjese, primer libro de los Reyes capítulo 12, vamos rápidamente, versículo 10, primer libro de los Reyes capítulo 12, versículo 10, dice, entonces los mancebos que se habían criado con él, le respondieron diciendo, ay, perdón, hermanos, es que no es esta parte de las Escrituras. Espéreme un momentito. Es la parte donde, a ver, segundo libro de los Reyes, donde el rey Josafat y Acab suben a la guerra y comienzan a profetizar. Si alguien recuerda, por favorcito, la cita. Y entonces nos dice la Escritura, amados hermanos, que todos le profetizaban a Acab que iba a conquistar Ramot de Galat. Todos le decían, tú sube. Pero había ahí un profeta que no, que él hablaba la verdad de Dios. Él hablaba la verdad de Dios, amados hermanos. Y cuando le preguntan a él, dice, bueno, pues yo lo que a mí el Señor me mostró es que vi a Israel como ovejas que no tienen qué. Y si no tienen pastor, entonces quiere decir que el líder, en este caso el rey, iba a ¿qué? Lo iban a matar, iba a morir. Y le dice a Josafat, ya ves, este nada más me profetiza mal, por eso me cae gordo. Porque no me profetiza lo que yo quiero oír. Mire, la gente le gusta que le adulen. ¿Se ha rascado usted el oído en alguna ocasión cuando pica mucho? Y no, hasta uno se relaja y le hace con el cotonete o con una pluma, un palito, hasta le abre la boca.
Y hay gente que quiere eso. Y eso es lo que quería Acab. Y los falsos profetas estaban dispuestos a agradarlo y a decirle que iba a conquistar, que iba a ganar, que el Ramón de Galadia era suya, que subiera, porque todo iba a salir viento en popa. Pero llega el profeta del Señor y le dice: no, no es cierto, hoy te vas a morir. Ándale, sube y la muerte es lo que vas a encontrar. Y ya se pone todo triste. Ya ves, Josafat, nada más me profetiza mal, dice. Le está diciendo la verdad. Le está hablando la verdad. ¿Se da cuenta? Por eso, amados hermanos, por eso hablamos de esto, lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, amados hermanos, de lo cual distrayéndose algunos se apartaron a vanas pláticas, especulaciones que inquietan, que perturban la mente, que no edifican en nada, amados hermanos. Qué triste, eso es muy triste. Nosotros tenemos la palabra y luego pretenden ser maestros, el punto número 2. Queriendo ser doctores de la ley, lo más probable es que dichos pseudomaestros trataban de ganar cierto prestigio para sí. Se les puede llamar así a quienes pretenden ser algo que no son. Y en el caso de quienes pretendían ser maestros de la ley, sus motivaciones eran para provecho propio. Fíjense la motivación del corazón. Provecho propio, la autoadulación y el reconocimiento. Por eso cuando hablo a veces con mis consiervos amados, y a veces muchos de ellos muy jóvenes, les digo: ten cuidado cuando son tomados en cuenta y van a pasar a dar una conferencia allá en Salem. Le digo: ten cuidado, porque el diablo puede que, el diablo es un adulador. Y tú estando allá adelante con tanta gente, tú puedes llegar a creer que aquello se mueve por ti, porque el diablo te va a susurrar al oído, porque tú eres un buenazo. Cuidado, porque estando ahí arriba puedes ser seducido. Y a veces uno lo ve, uno dice: mire, ya ni quiere dejar allá el lugar, dice, ya se engolosinó. Y ya le mandaron un papelito que ya terminó su tiempo. Y ya le dijeron que ya su tiempo de dirección, que ya acabó. Y él sigue y sigue y sigue. Nosotros no vemos el corazón, pero hay alguien que sí lo conoce. Y es Dios. Y es un peligro. Y es un peligro. Ellos buscaban, sus motivaciones, amados hermanos, eran para provecho propio, para ser conocido, la autoadulación y el reconocimiento, evidenciando así la impureza de su corazón y la carencia de amor verdadero. Un doctor o maestro era un experto en su especialidad, por tanto, un maestro de la ley era experto en interpretarla y enseñarla. Su fin era instruir, guiar y conducir, en este caso, al conocimiento de Dios. Naturalmente, el apóstol exhibe a estos maestros como falsos y no genuinos, los cuales era importante combatir, que es lo que nos dice el versículo 3, cuando les dice que requirieses, que combatas, que pares, que frenes. Pero así, frénalo, páralo, para que esa doctrina falsa no siga agarrando fuerza. Número 3, no entienden lo que hablan y afirman. Pues el versículo 7 dice: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Los falsos maestros a los que se refiere el apóstol San Pablo probablemente eran cierto grupo de judaizantes distintos de los mencionados en otras epístolas. Los aquí referidos pervertían la ley. ¿Con qué cosa? Eso, con fábulas, genealogías sin término, que pretendían fundar en ella, las cuales eran contrarias a la verdad. Por tanto, su error consistía en abusar de la ley con interpretaciones fabulosas y con especulaciones de ella.
no entendiendo lo que hablaban ni lo que afirmaban. Mire, amados hermanos, ¿cuántas veces esa falta de entendimiento lleva a la iglesia al legalismo? Y muchos de ellos terminaban en eso, porque cuando nosotros vemos no solo la epístola a Timoteo, sino a los Gálatas, a los Efesios, y donde ellos queriendo explicar la ley decía, bueno, para que tú seas salvo realmente y completamente necesitas circuncidarte. Y comenzaban a meter ciertos ritos ceremoniales para que la salvación fuese completada. Le atribuían cierto poder a las cosas. Qué problema tan grave. Qué problema tan grave. Hermano, la gente problemática de Éfeso, que es la que estaba pastoreando Timoteo, ni siquiera entendía las implicaciones de sus propias enseñanzas. Es como si alguien, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Las implicaciones de sus propias enseñanzas. Es como si dijéramos, ¿qué implica decir que tengo fe en Cristo? Pues la fe tiene un distintivo. Su implicación es la obediencia. Si yo digo que tengo fe, es porque todos saben que obedezco la palabra de Dios. Pero si alguien dice, es que yo creo mucho en Dios, fíjense, hay gente que dice, yo creo mucho en Dios, y ahí es donde uno dice, no sabe ni lo que habla. Porque si realmente tuviera fe en Dios, la manifestación de que alguien tiene fe en Dios, ¿cuál es? La obediencia. Entonces uno dice, no me vengas a mí a querer enseñar de fe cuando ni siquiera entiendes qué es la fe, ni cuál es su principal manifestación. Y así como eso, amados hermanos, llevaban a muchos temas. Que cada cosa que nosotros hablamos tiene una implicación. Lo que yo profeso ser tiene una implicación. Y por eso es que el apóstol Pablo los evidenció diciendo, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Estas situaciones pasan con frecuencia al presente. Se han entrometido falsos enseñadores que enseñan y afirman lo que no saben ni entienden, adjudicándose títulos que Dios no les ha otorgado. La iglesia de Cristo debe tener cuidado. Romanos 1:22, que nos está diciendo lo siguiente. Romanos 1:22 dice así, diciéndose ser sabios se hicieron, ¿qué? Bueno, aunque está hablando de esa gente depravada. Ahí no está hablando de los que militan con nosotros, aunque también están mal. Pero también nosotros vemos, amados hermanos, 1 Tesalonicenses 5:20 al 22, fíjese lo que nos dice, 1 Tesalonicenses 5:20 al 22, fíjese, la iglesia debe de tener cuidado, terminamos con eso. Y la palabra de Dios dice, no menospreciéis las profecías. ¿Qué es la profecía? ¿No es la palabra? ¿Qué es lo que es más menospreciado en este tiempo? La palabra. Por los propios cristianos. Vamos a poner un buzón y vamos a hacer ¿cómo se dice? Una encuesta. ¿Cuántas horas lee al día la palabra? ¿Cuántas horas se ocupa en un solo día en leer la palabra? Y algunos dicen, ay hermanos, si apenas lo leo 1 hora al mes, y eso sumando de a minuto. Fíjese, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y apartaos de toda especie de mal. Pero ¿cómo vas a examinar? ¿Cómo vas a examinar algo si no tienes el filtro que te sirve para examinar qué es la palabra? ¿Se da cuenta? Cuando la Escritura dice examinarlo todo, tú no puedes examinar cuando no estás lleno de la palabra. ¿Cómo vas a examinar? ¿Cuál es tu lupa? ¿Qué es lo que te da dirección? ¿Cuál es tu faro? Examinando todo, retener lo bueno y apartados de toda especie de mal. Pero si tú menosprecias las profecías, no puedes hacerlo.
Por eso también, Primera de San Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. La iglesia de Cristo debe de tener cuidado. Ahora, ¿qué vamos a probar? Que los espíritus que andan penando, ¡ay, mis hijos! No, aquí espíritu se refiere a personas, son los que llevan la palabra. Y entonces cuando dice, no creáis a todo espíritu, no te comas todo, luego. Probad los espíritus si son de Dios. ¿Y de qué manera lo podemos hacer? Con la palabra, nada más. Es con la palabra. Es el cuidado que debe de tener, amados hermanos, la iglesia. Isaías 8:20, libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 20, dice la Escritura, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ya lo hablaba, amados hermanos, el apóstol Pablo, y creo lo vamos a ver aquí en 1 Timoteo, capítulo 6, cuando dice, y si alguno enseña otra cosa y no siente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe, enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas. Fíjense, cuando alguien tiene el corazón limpio, conciencia limpia y fe genuina, ¿el resultado cuál es? El amor, la edificación. Cuando alguien no tiene esto, dice, de los cuales nacen, ¿cuál es el resultado? Envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas. Ese es el fruto. Hechos 17:11 nos dice la Escritura. La iglesia de Cristo debe tener cuidado. Hechos 17:11 dice, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras si estas cosas eran así. Pero escudriñando, ¿qué cosa? ¿Cada cuándo lo hacían? Y como yo no conozco su corazón, ni sé si la escudriña todos los días o no, pues yo tengo que hacer el llamado a que si no lo está haciendo, tiene que hacerlo. Todos los días. Es una de las responsabilidades cristianas. Nuestra conclusión dice, las consecuencias de apartarse del amor de Dios y a su ley es errar del camino y contraponerse a la verdad, evidenciada por la carencia de las tres virtudes que se consideran la fuente del amor verdadero: un corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Debemos permanecer en la doctrina verdadera. No hay manera de permanecer en la doctrina verdadera a menos que venga Cristo Jesús. Para que tenga, ¿qué? Corazón limpio, limpia conciencia y fe no fingida. Y eso produce amor. Amor a sus hermanos, amor a Dios, amor a la palabra. Si no hay nuevo nacimiento, amados hermanos, va a terminar errando. En un determinado de su trayecto va a errar. Vuelvo a hacer hincapié. Cuando uno dice, venga Cristo, ¿usted cree que eso es algo sin sentido? ¿Y que es porque hay que decirlo? Es una oportunidad más que Dios le está dando. Póngase de pie. Es una oportunidad más. Y aquí no importa cuántos años tenga. No, pues tengo de cristianos 15 años. Bueno, tiene 15 años de venir al templo, pero no sabemos si ha nacido de nuevo. Puede tener 20. Y mire la paciencia de Dios. Es asombroso. Ya no me quiero regresar a la palabra, pero
La paciencia del Señor, cuando dice o menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad. Y dice, pues yo ya llevo 15 años, 20, 15, 25 y no me pasa nada. Además me río. Si Dios te está mostrando todo esto porque te está dando tiempo. Yo no sé cuántos años tenga de ser cristiano y si lo es, yo no lo sé. Porque yo no puedo escudriñar el corazón de nadie. Pero Dios sí. El Señor sí. Y piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, haces las mismas, que escaparás del juicio de Dios. Y Dios siempre mostrando su misericordia, menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Te está llevando y te habla el Señor, ven a Cristo, ven a Cristo. Dice, es una oportunidad más de Dios para que el que no tiene al Señor venga a Él. Oremos a Dios. Padre bendito, en esta hora nos acercamos a ti, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor eterno. Obra por ella en el corazón de los oyentes, afirma en los corazones. Que cada uno pueda tomar su parte, Señor eterno, cada uno. Tu bendición, Señor amado, sea en cada vida. Bendice la ofrenda que va a ser depositada, multiplícala. Y sigue estando con nosotros, Señor amado. Gracias porque yo sé que tú vas a obrar. Tú vas a obrar por medio de tu palabra. Y lo estás haciendo. Muchas gracias, mi Señor. En tus manos preciosas, Señor amado. En tus manos preciosas, Dios eterno, está la vida de todo tu pueblo. El que no es salvo, sálvalo, Señor. Sálvalo por tu misericordia y tu verdad. Muchas gracias. Gracias, Señor amado, por ser bueno con nosotros. Ahora te ruego tú sigas haciendo en nuestra vida, bendigas la ofrenda que va a ser depositada, multiplícala y que podamos con alegría ofrendar. Tú sabes el propósito de esta ofrenda, Señor, multiplícala. Por Cristo te lo he rogado, mi Señor. Amén. Amén. Aleluya. Ocupen su lugar, amados hermanos.